Vamos, entre tanto, a saludar al congresista republicano Mario Díaz Balart. Él muy amablemente nos atiende a esta hora. Representante Díaz Balart, buenos días, bienvenido a la W. Muchísimas gracias, muy buenos días. Representante Díaz Balart, para Colombia, pues fue una grata sorpresa verse en el listado de esos países que eran, que recibían el arancel del 10% dictado por el gobierno de Donald Trump, porque entonces quedamos dentro del grupo de los países amigos. ¿Usted sí ve un espacio para que ese arancel pueda bajar aún más con una correcta negociación por parte de Colombia, o el tema del narcotráfico y sobre todo la lucha contra los cultivos de coca puede dificultar esa ruta? Bueno, como usted sabe, yo he estado advirtiendo en muchas ocasiones que la política y la retórica imprudente del presidente Petro sigue perjudicando la relación entre los Estados Unidos y Colombia. Eso es una relación histórica que ha beneficiado a ambos países y a ambos pueblos por más de 200 años, ¿no? Y repito, yo sé que la secretaria Kristi Noem dijo que durante su reunión con el presidente Petro básicamente dedicó la gran mayoría del tiempo a criticar a los Estados Unidos, a criticar al presidente Trump, etcétera. Eso no es algo que ayuda a esa relación, igual que no ayuda a la relación las cosas que sigue diciendo el presidente Petro, su retórica anti-Israel, su retórica anti-judía, comparando a Israel a los nazis, etcétera. Ese tipo de cosas no ayuda y es realmente triste, pero yo lo he dicho múltiples veces, es el señor Petro el que tiene que decidir si él quiere mantener esta relación tan especial con los Estados Unidos. Congresista, le quiero preguntar desde Washington por declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem. Ella dice que cuando se reunió con el presidente Petro en Colombia, él le dijo supuestamente que era amigo de carteles y que los miembros del Tren de Aragua necesitaban simplemente más amor. El gobierno de Colombia aclara y explica que fueron malinterpretados, que eso no es cierto, pero ¿qué piensa de esas declaraciones de Kristi Noem? Bueno, es interesante porque cada vez que el presidente Petro se reúne con alguien de los Estados Unidos, parece que él tiene que después decir que no dijo lo que dijo, etcétera. No es si fuese en una ocasión, pero no lo es continuo, incluyendo en las reuniones, la reunión que tuvimos un grupo de miembros del Congreso con el presidente Petro hace ya un rato, que fue la peor reunión que yo he tenido con un jefe de Estado desde que yo estoy electo, desde que yo soy electo en más de casi 25 años, ¿no? Con 24 años. Entonces, esto parece ser algo que el presidente Petro no puede aguantar, no puede evitar, que cada vez que él menciona a los Estados Unidos, que se reúne con un norteamericano, tiene que criticar y tiene que alabar a los grupos terroristas, a los dictadores terroristas, pero no solamente, porque la retórica es una cosa, lo más importante es las actuaciones, lo que uno hace, no la conducta. Y obviamente el presidente Petro parece tener, no sé, algún tipo de sigue respaldando por ejemplo al ELN. Sabemos lo que el dolor y la violencia que ha causado ese grupo. Es algo que el presidente Petro continúa haciendo públicamente, pero también privadamente, y por eso vemos que cada vez que hay un tipo de reunión de estas, entonces el gobierno de Colombia trata de aclarar que lo que dijo Petro no es lo que él quiso decir, etcétera. Pero repito, el que le está haciendo daño a esta relación tan importante, que es una relación realmente histórica, es el presidente Petro. Congresista, otro de los temas importantes hoy en día en Estados Unidos, sin lugar a duda, es migración, los inmigrantes. Recientemente en el sur de la Florida ha habido críticos hacia varios congresistas republicanos, incluso hay unas vallas que colgaron por las posturas que ha tenido la administración Trump en términos de inmigrantes que ya están dentro de Estados Unidos, cubanos, nicaragüenses, venezolanos. Y yo quería saber qué respuesta le daría usted a esas personas que nos escuchan y que hoy en día a veces quieren decir, no, es que nos iban a apoyar y luego no nos apoyaron. Sí, bueno, primero tienes razón, pero yo creo que es importante mencionar quién es el que puso esa valla.
¿Quién está? ¿Quién son los que están pagando esa valla? Y le pregunto, ¿quién son? No tengo la información. ¿Quiénes son? Bueno, pero es importante, es el Partido Demócrata. O sea, esa es la oposición política. Yo creo que esto no es algo que hizo el pueblo, algo popular. Esto es la oposición, el partido de oposición, que desafortunadamente no tiene algún tema para hablar y por lo tanto hace esta valla, por ejemplo, con calumnias, etcétera. Yo creo que eso es algo muy importante cuando hablamos de eso, de mencionar quién es lo que lo está haciendo. Ahora, vamos a hablar del tema en sí. El presidente Trump está haciendo cumplir la ley de los Estados Unidos, algo que todos sabemos y que, por cierto, los votantes de los Estados Unidos lo eligieron de una forma abrumadora para hacer eso. Él dijo que él iba a asegurar la frontera sur, que él iba a proteger el Estado de Derecho, y eso es lo que está haciendo. En ese proceso está deportando a personas que están aquí, que no tienen, o sea, que no tienen permiso para estar en los Estados Unidos. Entre esos hay, por ejemplo, miembros del Tren de Aragua, miles de miembros del Tren de Aragua, miles de otras miembros de otras gangas muy peligrosas. Desafortunadamente, cuando en esas redadas de estos grupos violentos, de estos asesinos, de estos pandilleros, también caen gente decente y gente buena. Y lo que yo estoy tratando de hacer en conversaciones con la administración es a ver si podemos crear un proceso para que haya un proceso un poco más organizado, que no lo hizo el presidente Biden, no lo hicieron los demócratas, y estoy trabajando a ver si podemos lograrlo con esta administración. Pero esta es la pregunta. Los Estados Unidos tienen el derecho de sacar del país a personas que no están aquí legalmente. Bueno, eso es muy claro, pero desafortunadamente en ese proceso también se están deportando a personas que están aquí ilegalmente, pero que desafortunadamente son personas muy buenas, muy positivas, y por eso estoy viendo a ver si podemos lograr un tipo de proceso. Congresista, volviendo al tema de los aranceles, ¿considera que estas medidas anunciadas por el presidente Trump tienen como único objetivo fortalecer la economía estadounidense o también responden a una estrategia más amplia para poder tener un liderazgo de Estados Unidos sobre Latinoamérica? Bueno, lo que el presidente está tratando de hacer, y yo creo que lo va a lograr, porque él es una persona que cuando quiere hacer algo, lucha hasta lograrlo, ¿no? Es lo siguiente: hay un gran número de países, incluyendo países aliados, que tienen aranceles muy elevados para productos de los Estados Unidos que van a esos países, y esos aranceles no existen en el reverso, ¿no? De productos de ese país a los Estados Unidos. Y podemos hablar de Canadá, podemos hablar de Inglaterra, podemos hablar de un sinnúmero de países que tienen eso. Él no está dispuesto a aceptar que se siga abusando de esta relación con los Estados Unidos. Eso es número uno. Número dos es, al mismo tiempo, obviamente el énfasis número uno de él es China comunista, que hace trampa, que extorsiona, que chantajea y que a través de dinero y en efectivo usa la corrupción para tener distintas ventajas, ¿no?, en el comercio internacional con los países con los cuales China comunista comercia. El presidente Trump lo que quiere es restablecer el Estado de Derecho, las reglas, que es que los aranceles deberían ser o reducidos o eliminados totalmente de todos los países. En el caso de China, obviamente es un poco más complicado porque eso es un país, el régimen comunista, de nuevo, hace trampa continuamente, roban la propiedad intelectual de los Estados Unidos, de las corporaciones norteamericanas, etcétera, y es más complicado. Pero también me preocupa un poco porque ahora veo que este proceso que ahora en Colombia, utilizando, parece que las normas de las Naciones Unidas con la importación de los automóviles norteamericanos a Colombia, ese tipo de cosas tiene que ya cesar. No se puede tratar a los Estados Unidos de una forma tan negativa y esperar
que los Estados Unidos no reaccione en una forma agresiva. Por lo tanto, lo que está haciendo el presidente Trump es tratar de regularizar el comercio internacional para hacerlo justo para todos los países y justo para los Estados Unidos. Yo quiero volver al tema de los deportados y la cárcel del Secot. 2 informes periodísticos, uno del programa 60 Minutos y otro de Bloomberg, indican que la gran mayoría de las personas deportadas al Secot no tienen antecedentes criminales, no tienen récord criminal. Bloomberg sufre la cifra hasta el 90% de esas personas no tienen un récord criminal comprobado, y a muchos se los ha detenido por tener tatuajes. Y al señor Ábrego, entre otras cosas, no tiene un proceso criminal en los Estados Unidos, no tiene un proceso criminal en El Salvador y está en una cárcel. ¿Cómo se puede entender eso? Eso es kafkiano. Ese es el individuo de Maryland, ¿no? Usted está mencionando el individuo de Maryland, del estado de Maryland. Sí, señor. Sí. Sí, pero vamos a ver ese caso. Este es un individuo que tiene 2 órdenes de deportación, no una, 2 jueces de inmigración, primero un juez de inmigración y entonces un juez de apelación de inmigración ordenó que este individuo ese juez, 2 jueces dijeron, número 1, hay que deportarlo porque no está aquí legalmente, y número 2, es miembro de pandillas peligrosas. Eso no lo dijo el presidente Trump, eso lo dijeron 2 jueces de inmigración. Entonces, esos son los hechos. Está en los Estados Unidos ilegalmente y según, de nuevo, 2 tribunales de inmigración, es una persona que no debe estar en los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, hay que ignorar entonces a las Cortes de los Estados Unidos, a las Cortes de Inmigración, cuando dicen que un individuo no debe estar en los Estados Unidos porque está aquí ilegalmente y es problemático. Esa es la opción, es totalmente ignorar el Estado de Derecho y las Cortes de Inmigración de los Estados Unidos. Esa es una opción no aceptable. Entonces, si este individuo se va a mantener, a escuchar, a hacer lo que dice la Corte de los Estados Unidos en 2 ocasiones, hay que deportarlo. Él es de El Salvador. Le pregunto a ustedes, ¿a dónde se debe deportar? A una persona que 2 cortes de inmigración han dicho que hay que deportar, ¿se debe deportar a otro país o se debe deportar a su propio país? Esa es una pregunta. Yo creo que es una pregunta razonable. Entonces, ¿hay que ignorar 2 cortes de inmigración? Eso es lo que algunos están abogando. Eso yo no creo que es aceptable. Y número 2, ¿a qué país se deporta un individuo que es deportable? Bueno, yo diría que a su propio país. ¿O no? Ustedes están diciendo que es mejor deportarlo ¿a dónde? ¿A Somalia? ¿África? ¿A dónde? Le pregunto a ustedes, Salvador. ¿a dónde? Pero es que no lo deportaron a El Salvador, lo deportaron a una cárcel. Y el señor, lo que se ha dicho de supuestamente esa relación con pandillas no ha sido comprobada. Muchas personas que son deportadas a su país y son liberadas en ese país. Sí. Pero en este caso tenemos una persona que no tiene proceso judicial en El Salvador y le insisto, las pruebas sobre su supuesta pertenencia a pandillas no han sido comprobadas y está metido en una cárcel. Está metido en una cárcel donde ni siquiera sabe dónde lo están juzgando. Hay 2 cortes en los Estados Unidos. Ahí con todo respeto, de nuevo, hay 2 cortes, no una, 2 cortes de inmigración en los Estados Unidos que han dicho, este individuo hay que deportarlo. Entonces, repito, ¿a dónde ustedes piensan sería el mejor lugar para deportarlo? Claro, representante. No, lo entendemos y entendemos la parte del país. Con muchísimo gusto le planteo esto a la Casa Blanca, pero la pregunta mía es, ¿a dónde? ¿A dónde? No, es que el a dónde usted lo señala bien y también mi colega Félix, representante. Lo que estamos diciendo es que hay que ignorar a las Cortes de los Estados Unidos, las Cortes de Inmigración, hay que ignorar eso. Entonces la pregunta es, yo con muchísimo gusto estoy dispuesto a hablar con el presidente de los Estados Unidos y decirle esto es injusto, pero de nuevo, yo no sé si ustedes discrepan con lo que yo estoy diciendo, que hay una Corte de Inmigración y una Corte de Apelación de Inmigración que ha dicho este individuo hay que deportarlo.
porque es problemático, Entonces, perfecto, ¿a qué es lo que le digo? ¿Que ignore la Corte o que lo deporte a otro país? Ahora, en el caso de El Salvador, una democracia, un presidente que salió reelecto, yo creo que sin ningún tipo de problema de que se robó las elecciones, nada de eso. Entonces, bueno, eso es una conversación con El Salvador de lo que debe hacer el presidente y el gobierno democráticamente electo en El Salvador. Pero la pregunta es la siguiente: para los Estados Unidos, ¿qué es lo que ustedes piensan que yo le debería plantear al presidente de los Estados Unidos? Que ignore la Corte de Inmigración de los Estados Unidos, o que lo deporte a otro país. Porque si ustedes están diciendo que El Salvador, por alguna razón, es no sé, un estado terrorista, no es una democracia, que yo no tengo entendido que ese es el caso. Díganme ustedes qué es lo que ustedes piensan que yo le debería plantear al presidente. No he dicho eso. Pero no, representante, no, es que mi compañero Félix creo que está de acuerdo con usted. Una cosa es la deportación y es claro que se ha obrado como corresponde, y es al deportado se devuelve a su país de origen, y eso fue lo que ocurrió. Pero otra cosa es la que se ha determinado que ocurra con ese deportado una vez llegue a su país. Pero usted señala que eso ya no es del resorte de los Estados Unidos, sino el resorte de El Salvador. Correctamente. Así que eso pues creo que nos queda una decisión bastante de los claro. Estados Unidos. Cuando se deporta a un individuo legalmente, a veces después del proceso, y se deporta a un país, ese país es el que determina qué hacer con esos individuos. Entonces, yo, por ejemplo, yo estoy en total desacuerdo que los Estados Unidos deporten individuos a países donde hay estados sin ningún tipo de Estado de Derecho, a Venezuela, a Cuba, etcétera. Yo ahí sí discrepo con el presidente de los Estados Unidos en esa actitud, en esa función. Pero la pregunta es, en el caso de El Salvador, yo no creo que ustedes me pueden decir que no es una democracia. No, entonces, por eso le digo, por eso le hacía la precisión. Es lo que pregunto, ¿cuál es el planteamiento? No entiendo cuál es el planteamiento. No, representante, por eso... hay preocupación con El Salvador, perfecto. Eso es algo razonable, conversaciones que hay que tener con El Salvador. Es correcto, y por eso le planteaba o le hacía la precisión sobre lo que le indagó mi compañero Félix y lo que usted señala, y es que, claro, el deportado va a su país, y en eso sí han cumplido ustedes. Pero entonces sí, si usted puede transmitirle la inquietud a la Casa Blanca, es si en El Salvador están haciendo lo correcto a la hora de verificar el por qué los deportan o los meten a todos a la cárcel así como así. Representante, me dicen que ya nos toca despedirnos por asuntos de tiempo, respetamos muchísimo su agenda, así que al contrario, gracias por extenderse estos minutos extras con nosotros para poder dialogar ampliamente sobre un asunto que preocupa, usted entenderá, a muchos en Latinoamérica. Cómo no, y a ustedes siempre les agradezco la oportunidad de poder participar con ustedes. Muchísimas gracias.